Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Trazando la Verdad. Yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y este día vamos a tratar un tema muy interesante. Eh, Vamos a intentar abarcar varias cosas, pero creo que es un tema bastante amplio, así que si te interesa más este tema, déjanos en tus comentarios qué quieres más acerca de este tema para que hagamos más videos acerca de este tema. Y ese tema es... La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Así que quédate para conocer acerca qué es la iglesia. Para empezar, el término, bueno, lo que hoy conocemos con la palabra iglesia, si lo estudiamos desde sus raíces, bueno, entendemos que viene del griego. Se va a poner como se dice porque no sé cómo se pronuncia, eclesia. Y entendemos que esta palabra quiere decir que han sido tomados de fuera, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, si así lo entendemos, es que hemos sido tomados del mundo para llevarnos fuera de él. Y no exactamente, no literalmente, sino en el hecho de que ya no pertenecemos al mundo, ¿no? Como lo hacíamos antes. Es lo que tiene que ver con este cambio de nuestras vidas, ¿no? Entonces fuimos tomados del mundo, fuimos sacados para ahora formar parte del reino de Dios. Entonces podemos entender ese significado a partir de la raíz de la palabra. Bueno, encontramos en la Biblia a través del escrito del apóstol Pablo dos referencias a lo que es la iglesia, dos comparaciones que hace. Una lo hace con el cuerpo, donde todos los creyentes son el cuerpo humano, y la cabeza viene a ser Cristo. Esto hace énfasis en el tema de que pues Cristo es quien manda en la vida de todos los creyentes, y también que los creyentes son muchos y distintos, pero al final de cuentas están unidos en un solo cuerpo, ¿no? Y comandados por una sola cabeza, no hay varias cabezas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la enseñanza, ¿no? Con nuestro aprendizaje sobre qué lugar ocupamos, ¿no? También la otra referencia que encontramos es que es la esposa de Cristo, ¿no? Y él también hace esta referencia cuando habla acerca de cómo tratar los maridos a sus esposas, ¿no? Y también encontramos que él toma a la iglesia, la limpia como su esposa, y la va a tomar, ¿no? En el tiempo futuro, ¿no? Va a venir por ella, va a amarla, ¿no? De esta manera, y son muy bonitas, muy poéticas estas formas, ¿no? Pero no son las únicas, ¿no? Estos creo que nos los deja para que entendamos cómo es el rol de la iglesia como un organismo. También encontramos en otro pasaje, en 1 Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad, ¿no? Y eso también lo tenemos como la iglesia lleva la verdad, ¿no? Está encargada de comunicar esta verdad. Y bueno, a través de la Biblia encontramos varios versículos donde da algunas características de la iglesia como tal, pero tenemos que entender una cosa muy importante. El cuerpo de Cristo está unido por Cristo, ¿no? Y no se trata de una institución como tal, no se trata de dominaciones. Creo que en algún video hice la pregunta de cuál es la verdadera iglesia de Dios o de Cristo. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Qué nos hace formar parte de la iglesia o qué no nos permite formar parte de la iglesia? Ya lo habíamos visto, ¿no? Que todo aquel que nació de nuevo, pues Cristo está en él, el Espíritu Santo está en él, y de esta manera pues estamos unidos a Cristo, ¿no? Entonces podemos decir que todos los creyentes formamos parte de la iglesia. Y no es lo mismo decir que un edificio, una comunidad es la iglesia, ¿no? Entendamos que tenemos hermanos en China, en África, en Rusia, en Corea. Todos estamos unidos por el mismo espíritu, ¿no? Y Pablo nos los dice, que dice en un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, ¿no? Estamos unidos todos por el mismo Señor, por la misma fe. Entonces vamos a entender que la iglesia es este grupo de personas que están unidos por Cristo. Y ya más estudiosos contemporáneos hacen una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible.
¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el cuerpo visible, pues podemos decir que somos todos nosotros, las comunidades locales que se congregan, que tienen un edificio en común, y el cuerpo invisible, pues podemos decir que son todos aquellos creyentes que están en todo el mundo y que tienen a Cristo, porque como lo hemos mencionado, puedes venir a la iglesia, pero te puede faltar Cristo, ¿no? Entonces, no nos engañemos por venir a una iglesia, somos cristianos o somos parte de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene unidad con el Padre. ¿Algo más que quieras comentar acerca de este punto? Sí, bueno, agregar y reforzar lo que decías, ¿no? De que la iglesia somos todos los creyentes, es decir, que podemos o que tenemos hermanos que son de otras nacionalidades, ¿no? Y me gustaría aquí leer o hacer mención de 3 versículos donde nos hablan de cómo eran los grupos o cómo se le llama y la iglesia en el Nuevo Testamento. En Romanos 16:5 se refiere a la iglesia como un grupo de creyentes. No sabemos qué tan grande, pero sí hace referencia a una familia. Habla de una familia y bueno, pues voy a leer lo que dice Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Aquí hace referencia, dice, a la iglesia que está en su casa. Podemos decir que un grupo de creyentes, ¿no? También en 1 Corintios 1:2, que no lo voy a leer, pero me gustaría que lo buscaras en tu casa, habla de toda una ciudad, habla de una ciudad completa, hace referencia a la iglesia que está en esta ciudad. Y en Hechos 9:31 hace referencia a una región, es decir, un lugar que está compuesto de ciudades. Entonces, esto significa que la iglesia no necesariamente tiene que estar en un templo, no necesariamente necesita un templo, no necesariamente necesita un número de congregantes, sino que la iglesia es un grupo de creyentes. En este caso hace referencia a un grupo de creyentes, a los creyentes que están en una ciudad o los creyentes que están en una región. Luis lo comentaba, podemos tener o tenemos hermanos que no son de nuestra nacionalidad, y todos los que somos creyentes somos el cuerpo de Cristo. Todos los que tenemos a Cristo somos el cuerpo de Cristo, sin importar nuestra nacionalidad, sin importar que no estemos en una iglesia gigantesca o en un templo gigantesco, por así decirlo, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es los propósitos de la iglesia. La iglesia, Dios la puso en la tierra con un propósito, y vamos a ver ahorita cuáles son esos propósitos que la iglesia cumple en la tierra. ¿Y por dónde comenzamos, Luis? Bueno, nosotros comentamos 3 propósitos, pero creo que tiene más propósitos. Tenemos propósitos, y el primero es la adoración, y entendemos esta parte como la adoración de exaltación a Dios, ¿no? Es muy importante entender, aquí voy a tratar de poner el versículo en la descripción antes de que lo vean por primera vez. La iglesia estaba en los planes de Dios desde siempre, ¿no? Porque tiene planes Dios para el cuerpo, para su cuerpo, ¿no? Para que hagan cosas. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? El envío que hace Jesucristo hacia sus apóstoles, ¿no? Entonces Dios ya tenía planeado todo esto, y el propósito es adorar a Dios, ¿no? El propósito general de la iglesia es adorar a Dios. Dios mismo compró a las personas, ¿no? Tomó a su cuerpo, eligió un pueblo para sí mismo, ¿no? Y eso nos hace, pues, pertenecer a Él. Y este hecho merece toda la gloria y toda la honra solo a Él. A veces pasa que surgen líderes, surgen personajes, y lo que pasa es que a veces se equivocan, a veces fallan, y muchas veces fallan porque en su corazón ya hay codicia, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, roban
la gloria a Dios, ¿no? Empiezan a hacer las cosas para ellos mismos, para su propio exaltación, decir, no estamos en, bueno, yo no estoy en contra de iglesias grandes, porque ya desde los primeros siglos había iglesias, ¿no? Mega iglesias, ¿no? Porque había muchos convertidos, pero el punto de hoy en día es eso, tener una iglesia muy amplia, con muchos creyentes o asistentes, ¿no? Entonces olvidan el propósito de glorificar solamente a Dios. Y con esto, pues, obviamente todas las personas también ahí están alejándose de Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando, pues, a falsos profetas, ¿no? A falsos maestros. Y tal vez hay algunos que se desviaron y que Dios en verdad está o que quiere usar, pero mientras ellos no vuelvan a Cristo, no se vuelvan a Él en arrepentimiento, pues seguramente van a continuar en robándole la gloria a Dios. Y pues ese no es el propósito, ¿no? Ese es un cuerpo que Dios mismo compró con su sangre, que Él eligió, porque ya hemos dicho que nosotros no hemos elegido ni a Dios, ni tampoco podemos de alguna manera ganarlo ni comprarlo, ¿no? Entonces Dios mismo lo ha tomado para Él y merece toda la gloria por esta razón. Y el siguiente ministerio de la iglesia o propósito de la iglesia tiene que ver o va dirigido hacia los creyentes. Ya hemos también mencionado en alguna ocasión que Dios nos dotó con dones y con talentos, los cuales son usados para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Sin embargo, podemos ver que Colosenses 1:28 nos dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, que el propósito de la iglesia es presentar a todo hombre, a todo creyente perfecto en Cristo. ¿Y esto cómo lo hace la iglesia? Bueno, también este mismo versículo nos enseña que amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Es decir, que tanto la amonestación que podemos recibir de parte de la iglesia como la enseñanza nos va a capacitar o nos va a llevar a ser como a la imagen de Cristo. Efesios 4:12 y 13 dice lo siguiente: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, somos una iglesia, somos un cuerpo y estamos aquí para edificar esa iglesia. Es decir, tanto tú que eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como nosotros, estamos dentro de la iglesia con el propósito de edificar a esa iglesia, con el fin de que cada uno de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de la iglesia es que nosotros crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los dones, de los talentos que Dios nos dio, a través de la amonestación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, este es uno de los ministerios. Y el último tiene que ver con el ministerio al mundo. Esto significa que la iglesia tiene un propósito no solamente de un crecimiento interno, sino tiene un propósito también de un crecimiento externo. ¿Cuál es nuestro propósito? Número 1, y creo que es de los más importantes, es la evangelización. Mateo 28:19 dice lo siguiente: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, haced discípulos de todas las naciones. Este es un mandato que nosotros tenemos. La iglesia tiene el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nos está diciendo Mateo 28:19. Entonces, la iglesia se va a edificar
a sí mismo de manera interna, pero va a alcanzar a otras naciones, va a alcanzar a las personas que están perdidas, que no han conocido a Cristo. Entonces el propósito de la iglesia es este. Y también tiene que ver con este ministerio fuera, tiene que ver la misericordia. En la Biblia, en algunos versículos nos menciona que tenemos que ayudar a los más necesitados, que tenemos que ayudar a nuestros hermanos también que están siendo necesitados. Y también esto, el ministerio de la misericordia de la iglesia tiene que ver con el tener misericordia por aquellas personas que han rechazado el evangelio. Es decir, la Biblia nos menciona de ayudar a los necesitados, ayudar también a nuestros hermanos que están necesitados, pero nos enseña a tener misericordia de aquellos que han rechazado la palabra de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el versículo que te va a aparecer aquí abajo. Ve a tu Biblia y léelo, porque Dios nos invita a amar a nuestro prójimo así como Él nos amó a nosotros. Nosotros en un tiempo rechazábamos a Dios, estábamos en rebeldía en contra de Dios. Y ahora, siendo parte de la iglesia, Dios nos manda a amar también a aquellos que han rechazado su palabra. Entonces, estos son los propósitos de la iglesia. Como Luis nos mencionaba, el primero tiene que ver con la adoración a Dios, el segundo con el crecimiento, la edificación de la iglesia o los creyentes, y el tercero con el ministerio afuera, es decir, lo que la iglesia alcanza a los perdidos, también el tener misericordia, lo que acabamos de decir. Y esto no significa que la iglesia solo deba cumplir un propósito o un ministerio. A veces la iglesia está enfocada solamente en el ministerio de la adoración, a veces solamente está enfocada en el ministerio del crecimiento interno de la iglesia, y a veces solamente está centrada en el ministerio de afuera. Entonces, la iglesia debe cumplir estos tres propósitos. No tiene la opción de escoger uno, sino que una iglesia verdadera, va a cumplir los tres propósitos por los cuales Dios creó a la iglesia. Como decía al principio, es muy extenso esto y tiene muchas vertientes, pero sí quisiera recalcar esta visión de adoración a Dios, después el cuerpo de Cristo y al final hacia afuera. No se trata que es en un orden, sino todo se debe de hacer. Obviamente la mayor prioridad es conocer a Dios, adorar a Dios, porque eso va a tomar tu corazón y va a hacer que reflejes ese amor en tus hermanos y a los que no pertenecen aún al cuerpo, ¿no? Sin embargo, también es muy importante no centrarnos simplemente en una cosa, como lo dice Alex, y entender que hay muchos miembros distintos, cada uno con su propio carácter y forma de pensar, y entonces comprendernos. Por eso hablamos también yo tenía acerca de la madurez, que el ministerio a los creyentes también se trata de madurar, ¿no? Dice, soportándonos unos a otros, ayudándonos en nuestras necesidades, y también habla en Romanos 6, 17 y Romanos 15, 14 acerca de enseñar y corregir a los demás, ¿no? Y también esto viene a colación con que pues es necesario que en el cuerpo de Cristo haya personas que tengan roles, digamos, especiales. Esos roles pues los conocemos como pastorados o líderes también, ¿no? Y son totalmente bíblicos. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían hacer todo el trabajo, así que designaron hombres fieles, hombres rectos, para que hicieran estas obras, ¿no? Preparar la mesa, para hacerse cargo de las viudas, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno desempeña un papel, un rol, hay un propósito, ¿no? Todo esto tiene que ser siempre en base a lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, y no a través de nuestras, esto va a funcionar mejor, tal vez, no. Aparentemente, y es lo único que quiero comentar, lo último,
hoy tal vez nos vemos orillados o interesados a hacer más moderna o llamativa la iglesia. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, porque las cosas son distintas, porque ahora hay nuevas cosas y sí es válido utilizar cosas. Bueno, aquí no tengo nada a la vista, pero pues tenemos hoy un micrófono, nos escuchas a través de internet, no estamos físicamente y nos puedes ver un año después de que se grabó esto, y eso es bueno. Sin embargo, eso no sustituye a los propósitos que Dios ya declaró, ni las cosas que Dios propuso en un principio, ¿no? No porque este video se hizo, yo ya no tengo que salir a compartir el evangelio, es a lo que quiero llegar, ¿no? Y también hablando acerca de la adoración, algo que se me pasaba a comentar, es que también hay que cuidar lo que anunciamos o lo que decimos exaltando a Dios, porque a veces con ese tema de la modernidad, pues a veces estamos influenciados por esas corrientes nuevas, creyendo que son sanas, pero cuando vamos a la Biblia, pues nos encontramos que no concuerdan con lo que ahí dice. Entonces, tener cuidado también con esa parte de hacer yo estaba leyendo y encontraba ahí, ¿no?, que todos podemos adorar, pero hay que conocer primero a Dios para adorar a Dios, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esa parte, tengamos cuidado también con despreciar a los hermanos. Me refiero porque a veces hoy se conocen muchas denominaciones, muchos movimientos, y seguramente en alguna otra iglesia que no es de tu denominación habrá hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y seguramente también habrá, como en la tuya, otros que no lo son, ¿no? Entonces, tener cuidado con no tomar tu denominación ni exaltarla como la única y verdadera, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. Todos somos hijos de Dios, y eso es la iglesia de Cristo, ¿no? Ese es el cuerpo invisible y visible que debería ser, porque ya lo veíamos en los primeros años, ¿no?, que todos tenían en común, vendían sus pertenencias para llevarlo, y todo lo que daban ahí, todo se ponía para todos y se compartía. Esa es la iglesia que se inició, y hoy deberíamos hacerlo. Obviamente han cambiado los tiempos, por eso hoy nuestro deber es apoyar las iglesias que están lejos, ¿no? Hay varios proyectos que tratan acerca de esto, de apoyar a iglesias en lugares donde pues sufre persecución, o hay guerras civiles, o simplemente no hay acceso al evangelio, ¿no? Entonces también te voy a dejar ahí en la descripción algunos de estos proyectos para que conozcas y ores por tus hermanos que están pasando dificultades. Así es, y bueno, te agradecemos que te hayas quedado en este video. Te invitamos a que le des like, que nos dejes un comentario. No sabemos si tú eres parte de la Iglesia de Cristo, así que escríbelo en los comentarios. Escríbenos cualquier cosa que quieras comentarnos, qué te pareció este video, si quieres un tema en especial que a lo mejor tengas dudas, que podamos nosotros hablar, y te invitamos a que nos veas en el siguiente video. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche. Un anuncio rápido antes de cortar. He estado poniendo ya algunas descripciones y cosas que hemos quedado de ver en los anteriores videos, así que si tú estabas interesado en algo que dije que iba a aparecer y no ha aparecido, checa y revisa. En todo lo que resta de aquí al año voy a estar poniendo toda la información que falta. Ya van algunos videos, pero todavía faltan otros, así que va checando la información nueva que hay. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.